Ajá, Denny, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Contame. Nena, súper bien, con un frío de horror todavía por estos lados. No, solo me acuerdo que vos me dijiste, es que en este país todo es extremo. Si es calor, es un calor extremo. Si hace frío, es un frío extremo. Y si hace viento, es un frío, es terrible. No nos damos cuenta lo afortunadas que somos hasta que salimos de nuestra burbuja, de nuestro ambiente. Ni modo. Mira, ¿sabes que ahora me desperté en la mañana y me dieron unas grandes ganas de comer pupusas? Fíjate que es bien chistoso. Yo hoy desayuné pupusas Ah, y un tamal. ah, Sí, eso es bien chistoso porque fíjate que normalmente yo en El Salvador casi no comía pupusas. O sea, no era algo que hacía, no me van a quitar el carnet de salvadoreña, pero no era algo que hacía como frecuentemente, sino ujú. quizás una vez al mes o así, cada 6 semanas. No era algo que yo hacía muy frecuente, pero después de un tiempo de estar aquí, sí, cada semana yo decía, ay, quisiera comerme unas pupusas de arroz. No, pero con esa nostalgia me levanté hoy. Ni Ay, modo. bueno. ¿Y te las comiste o no? No, Aprendí a hacerlas. Eso es lo sí, bueno. Uno no, pero es también que, es que no desarrolla. las quiero hacer, ¿sabes? No es que no las quiero hacer, sino que es aquellas pupusas que mi esposo llevaba y que, vaya, aquí están, esas quiero. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues. Bueno, amiga, espero que te las comas pronto. Yep. Que encontres un lugar donde vendan las pupusas que te gusten, porque si Ajá. no, después te encontrás un lugar y hay personas que hasta manejan unos 30 minutos, unos 40 minutos para llegar al lugar donde están las pupusas que les gustan. Muy bien, mamacita. Entonces, mira, en este nuevo capítulo del podcast de Periodistas con Ataque, quiero llamarlo autoridad, error y miedo. ¿Por qué? Antes siempre había una reunión editorial. Sí. No sé en tu medio si todavía la hacen. Por ejemplo, donde yo trabajo, sí, siempre antes de empezar la jornada tenemos una al principio y una postmortem después para hablar de qué es lo que podemos mejorar o para hablar de qué es lo bueno que hicimos. ¿Cómo es en la tuya, en tu medio? En lo mío todo es nativo digital. Nuestra reunión es WhatsAppera. No, ok. ¿Verdad? Entonces, buenos días para la jornada de hoy, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Temas deportivos, agenda internacional, agenda nacional, los eventos más importantes. Sí, eso sí, se sigue haciendo todos los días, solo que ya no es esta reunión en la sala de redacción, ¿verdad? Sino que como nuestro medio es medio nativo digital, pues es por WhatsApp, vea, la reunión WhatsApp, pero sí se hace, de hecho también en la noche, ya de último, mire qué temas quedaron pendientes o hay que darle seguimiento al tal tema, eso sí no cambia, cambia la forma en cómo haces la reunión, pero sí, siempre hay una reunión de principio y de final. Muy bien, ok. Entonces en eso no hemos cambiado, quizás ha cambiado la forma. Sí, Ahora la pregunta es, vamos a antes primero. En una reunión editorial, ¿quién tenía la última palabra? ¿El editor en jefe o la jerarquía? Y cuando te hablo de la jerarquía, en el caso de El Salvador, no sé si en otros países de Centroamérica se daba así, y es que, por ejemplo, en El Salvador, vos podías contar con los dedos de las manos quiénes eran los dueños de los medios de comunicación. Y ujú, todavía creo que te sobraba un dedo. ujú. ¿Verdad? Entonces, porque solo eran también ese mismo número de medios. Entonces, normalmente yo trabajé en un periódico grande y normalmente el dueño del periódico estaba en esa reunión editorial. Entonces, había un editor y jefe, ¿verdad? Que ahora sería como un editor general. Entonces, vos que también tenés esa experiencia, amiga, ¿quién crees que al final tenía la última palabra de lo que se cubría? Vos y yo lo sabemos, ¿verdad? Que no lo Pero, queremos decir. No, no, pero autocensura.
antes de revelarlo, creo que es importante entender que los medios de comunicación, al final del día, su naturaleza son una empresa, Ujú, son una compañía. Entonces, y si bien hay jerarquías que se componen por jefes, jefatura, eh, hay departamentos de relaciones públicas, hay departamentos de contabilidad, hay una recepción, son empresas, son compañías. Y sobre toda esa jerarquía, ustedes imagínense un gran de estos mapas que ponían, ¿cómo se llama? Las jerarquías de las empresas, vea. Entonces, arriba, sobre esta araña de dependencias, obviamente están los propietarios, los dueños o la sociedad o la junta directiva de todo este medio de comunicación, ujú, que como les digo, al final es una empresa. Aunque es un medio de comunicación, su naturaleza creo que es un poco más abierta y yo estuve en una sala de redacción que sí teníamos mucha libertad de prensa, me acuerdo yo. Sí, en aquel momento el dueño respetaba mucho lo que decía el editor en jefe, eh, se tenía que respetar la línea editorial del medio, pero cuando habían temas sensibles, que el mismo editor en jefe decía, no, aquí hay que hablarlo con el patrón, vea, con el ujú. dueño, pues al final del día terminabas haciendo lo que el dueño decía, La jerarquía. lo No. que la jerarquía decía. En un medio de comunicación no siempre sucede en aquel entonces. No siempre sucede porque pesa mucho también este principio de la imparcialidad, el principio de comunicar, eh, pero sí, o sea, al fin, y no, pero a pesar de eso, no termina, al final del día siempre es una compañía, es una empresa, pues, Sí. y hay una jerarquía superior a todo lo demás y es a la que te obedeces. Ujú. Fíjate que yo también agregaría otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que tú has dicho y que lo tenés que saber. Igual, si nos trasladáramos al presente, por ejemplo, en tu caso, que tú también tienes ya tu medio de comunicación, pues llega un momento en que los temas que se abordan tienen que ser temas que vendan. Y eso... O sea, por muy soñador que seas, por mucha ideología que tengas que vas a cambiar, es un hecho. El medio de comunicación tiene que sobrevivir, Ujú, ¿verdad? Como sea. Entonces yo quizás en aquel tiempo a- agregaría, y en fíjate, la ideología. Porque para nosotros en ese momento era muy fácil saber qué tipo de medio de comunicación era para el que trabajabas. sí, Por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido porque todo el mundo lo sabía. Si te ibas y hacías las prácticas o trabajabas en el Colatino, sabías que era un medio de izquierda. sí, ¿Sí? Entonces, si te ibas a la prensa gráfica o al diario de hoy, sabías que era un medio de derecha. Y ahí no había medias tintas, no había sí, medios tibios. Y siempre fue así de polarizado en la sociedad salvadoreña. O eras izquierda o eras derecha. No había para dónde. Entonces sabías como a qué ideología respondía ese medio. Entonces no sé si lo podía llamar yo como autocensura, pero ya sabías qué temas se tocaban, cómo se ajá, tocaban, ¿verdad? Y a qué público se dirigían. Yo sé que los medios de comunicación han cambiado mucho y como nosotros lo dijimos en el capítulo anterior, había que tomar en cuenta de qué contexto veníamos, ¿verdad? Que nosotros veníamos de vivir una guerra civil, entonces, y pues habían posiciones. Y por muy ideológico, por muy nacional que hubiéramos salido, entonces si querías trabajar, normalmente te adaptabas a la ideología del medio. No es que no denunciabas, no es que no decías, pero había temas que al final del día no se podían tocar simple y sencillamente porque como periodista vos no tenías esa libertad. Lo decidía el editor y como vos decís, el editor, si era un tema muy peliagudo, consultaba con el jefe. Yo me acuerdo que
este, cuando murió Chafik Handal, ¿sí? Que para los que Ah, sí, sí, Chafik Handal fue un alto jefe guerrillero y después fue miembro del que se convirtió en partido político Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces, él era una leyenda. Yo no sé si vos te acordás que hubo un tiempo que primero el objetivo de muchos medios era sacarlo de quicio para ponerle esa foto escandalosa sí. que... Y era fácil porque él se prestaba, se ponía de pechito, tenía un carácter bien, bien especial. Sí, bueno, pues cuando este señor murió, pues era obvio que fue algo que sacudió al país, ¿verdad? Fuera de izquierda, fuera de derecha, era un personaje importante. Entonces el punto, quizá lo que se discutió en la mesa de redacción del medio en el que yo estaba en ese momento, no era ni siquiera, no se dudó nunca que no se iba a cubrir, ni la Claro, cantidad de cobertura que se iba a dar, porque claro. era obvio que ese era el Sí, tema del momento, el tema que se iba a sí. buscar, el que vendía, y si no lo tenías, no ibas a existir. Pero el punto allí era cómo se iba a abordar, cómo Ujú. lo ibas a cubrir, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que estaba en el área digital, que en ese momento comenzaba. Entonces las fotos que a mí me llegaron, había una en que habían muchos miembros del partido político haciéndole una valla de honor a su ataúd y que estaban levantando el puño izquierdo. Entonces, Ajá, en ese momento yo no lo pensé, ¿me entiendes? Me pareció una foto genial. No me puse a pensar la connotación que esa fotografía tuviera. sí. Entonces yo puse esa foto, ¿verdad? Era la foto con la que te encontrabas cuando entrabas al medio donde yo. Ujú. Entonces, a los 10 minutos entra el editor y jefe en la sala de redacción. Y recuerdo que quizás, yo pienso que era un fin de semana, no fue hace tantos años que no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo que habíamos poquitos, así que tengo la idea que sí era un fin de semana y que yo era la que estaba encargada de actualizar la web. Entonces, y llega y me dice, Lenny, baja esa foto y escoge otra. O sea, no me pongas, la palabra que usó fue, no me pongas a esos frentudos, por referirse a los del frente, no me los pongas, ¿verdad? Toda Guau. su, o sea, en toda su gloria, ¿me entendés? ¿Verdad? Entonces hay que poner una foto más neutral, porque nuestro público es más neutral. Esas fueron las palabras. Entonces, en ese momento es, o sea, sí, hay cosas que se valen, pero otras, como hablábamos de la vez pasada, que tienen una connotación que quizá en ese momento para el tipo de medio no se valían. Y fue una lección aprendida. Ajá. Qué yuca. Fíjate que yo una experiencia así no la sentí. No, quizás no, nunca la tuve porque el medio en el que yo estaba, si bien era de derecha, pero era como más, ay, se me ha ido esta palabra, como más pluralista. Ujú. Tiempo después me di cuenta que era más pluralista su línea ideológica y política porque la jerarquía así también lo era. O sea, tanto, Seguramente ya hijos, nuevas generaciones ajá, habían tomado ajá, eso. exacto. Tanto apoyaban a los de derecha como había un apoyo para la izquierda, porque como dijimos al principio, al final del día eran empresarios Ujú. de medios de comunicación. Entonces la clase política se acudía a los empresarios, porque no sé si tú te acordás que antes los partidos necesitaban de este poder económico Todavía. para financiar sus campañas, para subsistir, Sí. etcétera. Entonces, si bien era un medio de derecha, sí, yo sabía que era un medio de derecha, pero era como más pluralista y sí, desde mi punto de vista y mi experiencia, y que cubría política, estaba en la sección de política, Ujú. no recuerdo yo haber tenido ese claro, ese, Pero esa...
clara, ajá, ajá, o esa clara posición del medio, no, que aquí somos de derecha, eran sí bien abiertos, fueron muy abiertos. Sí, pues mira, independientemente de cómo le dabas cobertura, también quizás otra cosa que quiero recalcar y que pasa en la actualidad, y eso no hay, no es una verdad tan grande como un templo, y es que los medios de comunicación pues tienen poder, quieras o no, tienen influencia sobre la gente a la que llegan. Y si no fuera así, porque muchos dicen, no, ya no es cierto, pero es que eso depende de qué es lo que consideres medios de comunicación. Y es muy cierto, si no fuera así, gente como, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos no tuviera su propia plataforma. Ajá. Tener un medio de comunicación, independientemente de la idea que vos tengas de medio de comunicación, sea red social o sea medio tradicional como radio, ¿verdad? O prensa o televisión, tenía una gran influencia y tiene una gran influencia todavía sobre la Sí, gente. sí, sí, yo creo que seguimos siendo el cuarto poder. Sí, moldeábamos la opinión pública, los medios Ujú, de comunicación. ujú. Muy bien. Entonces, ya respondimos quién era el que tenía el poder. Sí, Pues si no la definitivamente. captó, retroceda un poquito. Sí, sí, eso era, porque como te decía, al final los medios de comunicación son Sí, empresas también. Ujú. tienen que subsistir. Así es. Muy bien. La siguiente pregunta. Hoy, en la actualidad, ¿el poder lo tiene el editor, la audiencia o lo tiene el algoritmo? Mira, fíjate que yo con el tema de la audiencia, de lo que quiere la audiencia, yo lo siento bien ligado al algoritmo. Ujú, Porque yo siento que el algoritmo hace como una lectura bien inteligente de la audiencia que está consumiendo tu contenido, de lo que está viendo tu medio de comunicación. Entonces, te lo voy a poner con dos ejemplos. El Metropolitano Digital es un medio bastante tirado al área como a las noticias como políticas. ujú, Y ese es su nicho, esa es su audiencia. Le gustan noticias del presidente de allá de El Salvador, noticias de lo que sucede aquí, pero en un formato político, serio, notas bien digeribles. Entonces, obviamente el algoritmo te tira esos datos. Entonces, yo creo que van como de la mano, van están juntitos, ligados. ¿verdad? Van como ligados. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Hacer una lectura de las estadísticas que te da el algoritmo y vos decís, por aquí me voy. Eh, Esto es lo que me está funcionando. Esto Esto es lo, ajá, tenía ajá, dudas. sí, por aquí va la cosa. Vaya, por ejemplo, me sucede también en el tema de espectáculos. No sucede en el tema de espectáculos. Tengo una audiencia que no es mucho de chambre o periodismo rosa, Ujú, pero sí es mucho de contenido de espectáculos, de lo que pasa, ya sea en el espectáculo nacional o le gusta qué está haciendo Shakira, qué está haciendo Bad Bunny, qué está haciendo Karol G. O sea, le gusta eso, entonces uno dice, ah, vaya, entonces el algoritmo aquí me arrojó que tanta persona de tal de tal grupo segmento. le, Ujú. le dan eso, entonces te van como dictando la ruta de trabajo en lo que tenés que hacer. Entonces, definitivamente el editor queda descartado de quién tiene la razón, vea, te estás moviendo o estás tomando decisiones para tu medio de comunicación con base a los resultados que te arroja el algoritmo que ya estudió a tu audiencia. Entonces, vos estás trabajando entonces contenido periodístico que tu audiencia va a consumir. Entonces, por ahí vas probando qué te funciona, si me funciona deporte, si me funciona sucesos, si me funciona historia, si me funciona la crónica, o si me funciona el formato de entrevistas, o si me va a funcionar mejor multimedia. Ujú. Entonces, yo creo que tanto algoritmo como audiencia, esas van juntas y agarradas de la mano. Yo creo que son bien cheras. Funciona.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que eso también define la forma en cómo ha cambiado el cómo hacemos periodismo. Sí. Antes de que empezáramos a grabar, justo yo te hablaba de eso y es que, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en televisión y la televisión es rápida, ¿sí? Ujú. Entonces, de por sí las noticias ya eran rápidas. Las noticias más largas tenían que durar 25 segundos antes. Ahora las hemos reducido a 15 porque la forma en que el público consume estas noticias también ha cambiado. Entonces quieren las cosas al punto, más rápidas. A pesar de que hay medios de comunicación, como hablamos, no de comunicación, yo los quiero llamar solo medios sociales, pero que te quieren mantener ahí, pero hasta yo misma me doy cuenta de cuando alguien está pasando una noticia a través de una de estas plataformas y no te da la noticia desde el principio, no entra como en aquel formato en el que nosotros aprendimos Ajá, a trabajar, que era el de pirámide invertida, ¿verdad? ajá. Que era contestando las 5 preguntas básicas y que fueras rápido y al punto y que dijeras en el primer párrafo o en los primeros 5 segundos algo importante, algo que captara, que fuera ese gancho, ¿verdad? De la audiencia, te moves. Vaya, ajá, pero es que eso ya no serían tomados como medios de comunicación. No sé, serían como canales de comunicación, tal vez, no medios. Pues es que todo va junto, esto es como chicha y limonada, porque te acordás que cuando nosotros estudiábamos y decían, la noticia necesita un canal. Y te ponían aquel ejemplo de aquella línea de tiempo y un carrito y que este canal puede ser la radio, puede ser la TV y ahora yo lo agregaría, puede ser el internet El internet, las redes sociales, o puede ser exacto. un teléfono, pues como lo quieras adaptar. Ujú. O ha cambiado mucho la forma de ser periodista. No es que Totalmente. antes no tuviéramos periódicos, no tuviéramos canales de televisión o programas específicos que consideráramos sensacionalistas, amarillistas y que con los que no estaba de acuerdo, pero que había otra audiencia que estaba de acuerdo. Ujú. ¿Verdad? Yo no sé si tenés algún ejemplo, pero yo, por ejemplo, me acuerdo de un programa en específico que daban en una corporación famosa que A tenemos. ver. Y que yo me sentí ofendida y fíjate que estaba bien joven, pero yo me sentí tan ofendida de esa noticia porque de los 30 minutos que duraba un noticiero y si a eso le sumas que tiene segmentos de comerciales que van desde 2, 3, 4 minutos, o sea, los 15 minutos per se que duraba el noticiero, pues prácticamente me acuerdo que pasaron la agonía de un bebé con síndrome de Down. Te digo bebé porque era un niño como de unos 5, 6 años, pero yo me sentí tan ofendida, o sea, pero tan ofendida porque todo el noticiero fue eso y yo decía, toda su agonía era un momento tan íntimo de su Ah, familia, o sea, que vivís, ¿por qué? O sea, hacer esa comercialización con el dolor. ujú. Entonces, y yo, o sea, imagínate, yo quizás estaba empezando la universidad, tendría mis 20 años, mis 21 años, y hasta hoy, que ya paso de los 40 me acuerdo de esas noticias y me da escalofríos y, y siempre pensé que ese era el tipo de periodismo que nunca quisiera hacer, pero sin embargo es el tipo de periodismo que ahora veo. ¿Verdad? Ajá. Que ahora veo y que no es que yo no crea que todos sean historias que no merecen ser contadas, sino que creo que el tipo de enfoque que das o que yo sé que para todo hay un nicho, pero también pienso que hay cosas que son privadas, ¿verdad? Ujú, Que el público tiene derecho o la persona de la que estás hablando tiene derecho a su privacidad. Que ujú. como periodistas no tenemos derecho a explotar ciertas cosas de la vida de las personas. Y es una línea bien delgada esto de hacer contenido según lo que te dice el algoritmo. Ujú.
imagínate un caso hipotético, estas personas o estos creadores de contenido que están generando vistas por información así como la que tú describiste que pasó hace años, pero que hoy lo vemos un poco más también y crudo en redes sociales, o sea, crudo la agonía de otra gente, de otras personas y, y también, o sea, es bien delgada esa línea de por tu afán de seguir teniendo más Generando vistas, likes, generando likes, o sea, generando dinero. Si usted se quejaba de que los medios eran solo comerciales, no solo los medios ujú, tradicionales. ujú. Exacto, entonces es ahí donde entra tu parte ética y tu parte de profesión. Y no solo que se note que has pasado por la universidad, vea, sino que se note también la calidad de ser humano que sos. O sea, hay cosas que tienen límites, o sea, tu calidad también como profesional. Entonces, esa línea es bien delgada entre lo que el algoritmo te dice que te está funcionando y tu cerebrito aquí, el hámster que tenés, te dice, dale, seguile dando a eso, dale seguimiento a eso, porque mira cuántos likes, cuántas vistas. A lo que te dice tu parte ética y profesional de stop, vea. Sí, 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 porque hay algo más que yo también he notado ahora, fíjate, y que si lo haces por algoritmos, si lo haces por views, si lo haces por likes, me parece tan mal. O sea, yo no me la quiero, no quiero ser o llevármela de moralista o de que, porque sos de otra generación, pero tal como vos lo decís, es como lo que está aquí, lo que está aquí, lo dijiste la vez pasada y lo que está aquí tiene que estar en armonía, en una misma línea. Por ejemplo, justo ayer estaba viendo unas notas de una persona, que no sé si llamarlo así, pero que lo hace a través de la humillación a mujeres. Entonces Oh, usa un lenguaje diciendo como es esas típicas palabras que solo dan connotación negativa cuando las usas en el caso femenino y no en el caso masculino, ¿verdad? ajá. Entonces, decía, mira lo que dice esta P. Entonces decía, oye, 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 y de ahí, o sea, estaba hablando sobre un tratamiento que ha revolucionado, ¿verdad? Como la belleza en la industria femenina. Entonces, pero yo digo, ¿por qué tiene que usar esas palabras al referirse a la persona que ha hecho como famoso ese tratamiento? O sea, ¿por qué? Decime, ¿por Ujú. qué necesitas denigrar a alguien? Porque si es así, si necesitas denigrar a alguien para vos poder generar dinero, poder generar views, poder generar presencia en las redes sociales, entonces déjame decirte que sos un mal profesional. Algo no anda bien, Y algo no anda algo bien. pasa, En ajá, ninguna exacto. parte, en ninguna de las tres partes que tienen que estar juntas, cerebro, corazón. Ya, Mira, y es ahí donde entramos en ataque, vea. O sea, es sí. ahí donde entramos en ataque y vos decís, ay, cómo esto puede funcionar así, pero es el contenido que la gente está generando y se genera porque le debe funcionar. Entonces, este algoritmo, ¿qué te está diciendo, Delmi? Ajá. ¿Qué tipo de sociedad está consumiendo esto? Ujú, Es como antes, como en nuestros tiempos, y que te decían, mira, están haciendo esto, explotando niños, escribiendo a través de cosas que para nosotros, o sea, hay una fina barrera o un gran muro de hormigón realmente en el que no hay temas que no los abordás a la ligera, sin ujú. investigación, sin tener fuente, sin que te hable un profesional porque vos no sos profesional en todo. Ajá, Volvemos exacto. al tema de la especialización. Entonces, hay temas que solo los pueden tocar gente que sea profesional, pero con un lenguaje siempre acorde al público al que te dirigís. Exacto. Pero entonces, si eso se está consumiendo, ¿qué te está diciendo del público que lo está consumiendo? Ujú.
Esa- De la sociedad, exacto, de la sociedad que ¿Qué es se lo que está está pensando? formando. Sí, Sí, es bien yuca, es es bien yuca. súper bien. Es lo que pensás al final del día. Y no es Ujú, un tema moralista, pero es que no todo es diversión. ujú. ¿Verdad? Yo pienso que en la información no todo tiene que, lo tenés que abordar de una forma desenfanada o hay temas que son serios. Así es. Ujú. Ok, nena. Muy bien, movámonos pues. Movámonos a la siguiente pregunta. En Dejemos este, al algoritmo en paz. dejemos al algoritmo en paz. Y la próxima pregunta es, ¿antes daba más miedo equivocarse que ahora? Ya lo habíamos tocado anteriormente un poco sobre esto. Sí, ya habíamos hablado un poquito así someramente y creo que sí. Sí, creo que antes te daba más miedo porque es que no había cómo enmendar el error si no era con una fe de rata. Ay, tener una fe de rata era terrible. No, hombre, tener una fe de rata era como tener una mancha en tu currículum. Entonces, entonces ahora, si te equivocas en algo simple, digamos en un horror de ortografía o que una palabra se te fue mal, pues solamente lo vas y lo editas. Es Ya, más fácil, es mucho más fácil. O en nuestro caso, por ejemplo, hay un error de verdad grande con cifras o cosas así. Mire, bájeme la nota, o sea, baje esa nota y te quedas, o sea, que nada haya pasado. Pero sí, antes era sí. más difícil equivocarse, cometer errores. Pero, como yo te decía en el primer capítulo, que fuimos afortunadas porque venimos de esta generación que aprendimos a no cometer tantos errores. Entonces, nuestro reto es, o nuestra obligación es, que ahora que se nos facilita más enmendar un error, pues seguir con tu línea dura, vea, de verificar datos, de revisar, de darle otra leída al documento antes de subirlo, al copy antes de mandarlo o copiarlo o como sea. Entonces, pero sí, no, antes era, no, hombre, equivocarse era bien yuca, ¿verdad? Y hoy es un poco más tranquilo, siempre y cuando pues no sea un error terrible, vea. Sí. Como hablábamos anteriormente, era como tenés que hacer todo lo más cerca a la perfección. Y uno Ujú, mismo se ponía como ese reto y se ponía esa presión y era que si te equivocabas sentías que se te venía el mundo encima y no solo por eso, sino también por las consecuencias que podían ujú, haber al exacto. equivocarte, ¿sí? Porque tal como tú lo decías, los medios de comunicación siempre han estado bien ligados a los temas políticos. Entonces, hay ciertos medios de comunicación, especialmente de los que nosotros estábamos hablando, que tenían mucha relación con X o Y partido político. Y si vos te equivocabas en algo, inmediatamente el diputado, el ministro, El la de presidente de la relaciones públicas del República. ministro llamaba y decía, Ujú, por favor, eso no es así, y eso te podía costar el puesto. ujú. ¿Sí? Hoy, y depende en el país también donde estés, puedes alegar que no hay libertad de prensa, puedes alegar que te están discriminando, puedes alegar muchas cosas porque las leyes, el contexto político ha cambiado un poquito, no en todos los lugares. Pero antes, ahí no había ley. O sea, te equivocaste porque pusiste esto. Sí, ya, adiós. Mire si lo contratan en el siguiente. Next, que venga. Así, así de fácil. Entonces pienso que por eso también daba más miedo equivocarse. Ujú. Y por eso andabas tu grabadora y anotando todo, porque Y guardabas los audios, los igual, cassettes. sí, mira, yo fui feliz cuando empezaron a salir las grabadoras que tenían USB. Ajá. Entonces, cabal, lo conectabas al USB del gran computador que teníamos y ahí se descargaba el archivo en audio. Te pegabas unas salvadas. Porque a mí nunca me pasó, pero a colegas de otros medios, que fulano dice que no dijo eso.
y defendían su trabajo, su honra y su profesionalismo. Ahora sobre todo, sí. Sí, con un audio, no, como no, mire, el señor diputado sí lo Oiga, dijo. oiga, Oiga, no sí, había inteligencia artificial que generara su voz, nada. no le había yo dado el permiso a la inteligencia artificial que usara mi voz. Sí, nada. Mira, y yo llegué a tener tanto cuidado en ese tema que no me bastaba con archivar el audio, sino que lo transcribía todo. Lo transcribía todo, 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 todo. Y ya de ahí pues empezaba a sacar ya las cosas y guardaba los archivos transcritos. Porque Tenías tu respaldo. Entonces tenía quizás el... también eras más cuidadoso hacia Sí, ciertos temas. Porque imagínate hoy que les atribuyen citas o les atribuyen acciones que nada que ver, pero que también puedes manipular esas voces. Entonces, antes era como tener mucho cuidado y también era mucho trabajo, mucho sí, trabajo. sí. Por eso salías tarde de la sala de redacción. Sí, no se te podía pasar a archivar. Entonces, ahora esto me viene la otra pregunta. Entonces, ¿crees vos que ahora se corrige más rápido o nos equivocamos más fácil? Mm, creo que depende, ¿De qué? depende. No sé, quizás alguien de la nueva generación. Vaya, yo creo que nos tendríamos que equivocar menos, porque algo tan sencillo, vaya, si cómo se escribe tal palabra, en mi teléfono veo y le pregunto, ¿cómo se escribe tal palabra? ¿Con H o sin H? ¿Vea? O tal palabra se tilda. No nos cuesta ni 30 segundos. Ujú. Nos tendríamos que equivocar menos. Pero sucede también que tenemos la ligereza de informar. Entonces, te voy a contar. Nosotros en el proyecto, em, hace como 5 años adoptamos como una política bien interna porque nos pasó algo. Entonces yo les dije, no me importa que seamos los últimos en divulgar cualquier noticia, Ujú. no me importa, pero que los datos que demos sean los datos oficiales. O sea, que lo puso no sé qué, que lo puso el tal periódico digital, que ya lo subió, mientras no haya información oficial o de fuentes de verdad confiables. Por ejemplo, déjame acordarme de qué sucedió. Ya me acordé. Fue de un deslizamiento que hubo, un deslave. Entonces lo pasaron en los grupos de WhatsApp. Había una de estas tormentas feas que suelen pasar en El Salvador, que hay soterrados y se pone feo, de verdad que se pone feo. El país entra en alerta. Ujú. Entonces vienen en los grupos de WhatsApp y pusieron deslave en tal cosa, en Comasagua. Entonces pasaron un video de un deslave, pero horrible. Entonces vienen la mayoría de medios y empiezan a subirlo, a subirlo. Y a mí había algo, fíjate, ese olfato. No, si ustedes están estudiando periodismo o comunicaciones o han estudiado periodismo, van a escuchar más de alguna vez el olfato periodístico. Y a mí algo me decía que eso no era. Y yo decía, qué raro, pero no. Lo subió un medio grande y respetado de comunicación sin pasar por la verificación de datos. Y yo todavía no me la creía. Yo, pero es que ya lo subió tal medio. Pero es que no, les decía yo, hay algo que no, hay algo que no. Después de indagar y todo, ponen compañeros, colegas periodistas, ese video era de año anterior, eso es falso. Y empiezan las cuentas oficiales, es falso que hubo deslave en tal cosa, entonces que, y los medios que ya lo habían subido, o se empezaron a borrar, pero es Pero, ahí donde queda tu credibilidad. no, y no importa que ya lo borres, Sí, ya, donde ya queda lo tu... vieron, ya llegó a unos cuantos miles o millones. Sí, sí, imagínate. Entonces yo ahí bien recuerdo
que yo dije, no me importa, o sea, que seamos los últimos que lo haya subido el medio que es el tata de todos, pero si nosotros no verificamos por cuentas oficiales o no hay de verdad alguien que te diga, mire, esto sí pasó, no se sube. Sí. No se sube, porque después lo vamos a estar bajando, después lo vamos a estar corrigiendo. Entonces, esa fue una experiencia que me quedó. Entonces yo digo, tenemos poco chance de equivocarnos, pero somos humanos, se nos van a ir errores, pero deberíamos equivocarnos menos. Totalmente de acuerdo, porque se supone que la tecnología Ujú. tiene que ayudarte a ser un mejor profesional, no a sustituir tus Ujú, tareas como profesional. Entonces, esa es una discusión que yo constantemente mantengo con mis colegas y hasta con mi familia. ¿Verdad? Porque imagínate eso, tan fácil que sería adquirir una herramienta ahora que, que te chequee que ese video es 100% real, ¿verdad? Que es fidedigno, que está hablando de eso. Pero a veces en este afán, porque el algoritmo nos ajá, favorezca y queremos salir antes, ujú, usamos aquella lógica del que pega primero, pega más fuerte, independientemente de que sea real o no de lo que estemos hablando. Porque si hablamos específicamente de periodismo y cómo ha sido concebido, o al menos cómo lo concibo yo personalmente, es que el periodismo es como un servicio social. El periodismo es el apoyo a la comunidad. ujú. ¿Por qué es que la carrera actualmente está tan desacreditada? Es por cosas como esas, es por cosas porque solo por ganar números a veces no verificamos la información. Cuando yo me Ujú. acuerdo ¿te acordás de una materia que llevábamos que se llamaba ética periodística? Ajá. Entonces era, sus fuentes tienen que ser confiables. Y una regla de oro en ese entonces era, usted no va a publicar una información con una sola fuente. Oh, sí, eran mínimo tres. Tres. Sí, La que está a favor, la que está en contra y la que es sí. neutra. ¿Verdad? Siempre vas a tener un tercer punto de vista. O sea, no vas a hacer una noticia con una declaración que te dio una sola persona, porque entonces esa noticia no es balanceada. Ujú. No es cuando estás dando el único punto de vista de una persona, eso es una columna de opinión. Sí, es lo que yo Sí, estoy diciendo, ¿verdad? Y tú y yo hemos escrito columnas de opinión y es lo que yo siento, lo que mis entrañas vienen, aunque lo exacto. intento balancear diciendo, la fuente tal está de acuerdo, la fuente tal no, o dando números, pero para eso hay diferentes formatos. Eso no es una noticia, no es información que va a ayudar a las personas a que resuelvan, a que tomen una posición, porque para mí la idea del periodismo no es decirte cómo pensar, es darte en qué pensar y que vos Exacto. tomes tu decisión. Exacto, es darte como herramientas el punto A, el punto B, el punto C, y al final pues es el lector o la audiencia que va a ¿Quién tomar decide? su punto de vista dependiendo su realidad y su entorno. No lo vas a imponer, correcto. Sí, eso va a influir mucho, Ujú. exacto. Y ahora me viene también otra idea de que corremos por ser los primeros. Eso que nos metieron tanto de ser los primeros, vea, yo eso sí creo que ya nos hemos quedado un poco alejados de tener la primicia, porque realmente, ¿cuánto te toma llegar a un lugar donde está sucediendo un X evento, suceso? Cuando el que quizás va pasando está ahí y lo graba con su teléfono Sí, y sí. lo sube a redes sociales. Ya no tenés la exclusiva, la primicia. Sí, no, eso ya no. Entonces, eso ya no. Entonces, es como, sí, es un reto verificar la información, este,
De hecho, ¿sabes qué? Eso lo aprendí en un curso que dio la BOA, en un curso que dio la BOA sobre el nuevo tratamiento del contenido en Internet, la obligación que nosotros tenemos como periodistas de hacer esta curación de dónde viene, porque al final es lo que le vas a entregar a tu audiencia, a tus lectores, y no le vas a entregar cualquier cosa, ¿vea? Vas a entregar un producto bien hecho, bien elaborado y verificado. Verificado. Ese tendría que ser el objetivo al final del día. Ujú, Si usted se fija, los grandes escritos o las teorías que sobreviven al tiempo son las que mejor se trabajaron, las que mejor están desarrolladas. Sí, pienso que, como vos decís, en este tiempo la actualidad no debería medirse en cuestión de tiempo, ujú. debería medirse en cuestión de precisión. Exacto, Ujú. exacto. Tal vez no la perfección, pero lo más parecido que se pueda. Sí, sí. Entonces la conclusión es, ¿nos quedamos con qué conclusión? Quedamos bien, bien, bien eh, pensativas. Mira, al final yo concluyo que sí, el algoritmo efectivamente es importante Sí. porque te hace una lectura que vos no la podés hacer de lo que quiere consumir tu audiencia. Entonces, aquí retomamos tu factor profesional, ético, humano, vos, yo, Delmi, vos, Lenny, como profesional, ¿cómo le voy a dar tratamiento a estos resultados que me está arrojando el algoritmo? Porque al final del día también, como decíamos al principio, trabajamos para empresas y como empresas elaboramos un producto, en este caso es periodístico, un producto informativo. Ujú. Entonces lo tenés que hacer de la mejor forma, de buena calidad y no caer en ataques, no caer en ataques innecesarios y tener siempre en cuenta que hay que verificar la información, que, que dependiendo los resultados que nos dé el algoritmo, nosotros podemos tomar decisiones. Y nuestras decisiones van a influir, porque lo hablamos también sobre la audiencia, porque quieras o no, los medios de comunicación todavía tienen un poder o influyen en, ¿te acuerdas que decían las masas? O detestaba, ya cuando yo entendí completamente por qué le llamaban las masas, era porque era todo un público que era homogéneo, ¿verdad? Sí, Que aparentemente pensaba lo mismo y no. ¿no? Hoy sabemos que no, que Ajá. pues que no. Por Entonces, eso ahora hay son medios de audiencias. Ajá. comunicación para cada estilo, para cada público. Ujú, Pienso que ese es un gran avance que sí nos ha traído este algoritmo, sí. ¿verdad? Que nos está diciendo qué es lo que la audiencia está pidiendo. Por ejemplo, que nos está diciendo que estas nuevas generaciones están pidiendo más temas humanos, más temas que tengan que ver con el derecho Ujú, de los animales, ¿verdad? Con derechos sociales. Entonces, eso me parece muy, muy genial, pero también me parece que es una gran responsabilidad y que ahí hay temas que no podés tocar a la ligera. ujú, Entonces, que si vas a hablar porque te vas a guiar por este algoritmo, porque sí sos un medio que tiene que sobrevivir y también sos un periodista, porque aquí viene otra cosa, antes de cerrar con este capítulo, es que ya no solo es el medio, sino que también es el periodista que que se proyecta como ujú, medio en sí el solo, porque ujú, la credibilidad ahora es que ya podés ver a una persona, que ya lo podés seguir en sus redes, entonces lo que este periodista diga va a ser en un momento como palabra de Dios, ¿sí? ujú, Entonces ya no solo es la credibilidad del medio de comunicación, sino que también es tu credibilidad. ujú. Sí. Aquí entra mucho lo que está de moda, lo que está de moda ahora, tu marca personal, vea. Sí, ¿Qué marca personal querés mostrar a la audiencia como periodista? sí. ¿Cuál es? Entonces sí, es un reto para las nuevas generaciones tomar ese tema de responsabilidad,
no agarrar la información a la ligera porque volvemos, somos médicos, somos cirujanos y no podemos cometer errores. Hay personas que toman decisión basadas en nuestras ideas y pienso que eso no se debería tomar a la ligera. ¿Verdad? Que puedas hacer una revolución en este nuevo mundo, en este nuevo sistema, no debería ser tomado a la ligera porque al final es como cuando cuando tenés una cuenta que es muy comercial y vendes un producto que jamás usaste. ¿Sí? Vendes un producto que jamás usaste, pero les estás diciendo que el producto es buenísimo y de ahí resulta que alcanzaste a 1.000 personas y estas 1.000 personas resultaron con cáncer de piel por este producto que vos les recomendaste. Yo no, personalmente no podría con mi conciencia. No, pero sí, nena. Gracias, gracias por este episodio. Gracias a vos. Todavía nos faltan algunos más, así que Sí, si está interesado en seguir conociendo por qué que estamos en ataque, le síganos. recomendamos que continúe aquí. Gracias. Besitos. Gracias, nena. Bye bye. Chao.